Ok, nos vamos, certificación de aeronaves de largo alcance. Entonces, rápidamente, certificación de aeronaves de largo alcance, rápidamente. Estos son los puntos que tratamos, que buscan las aerolíneas, es lo primero que llevamos. ¿Qué vuelos actuales tenemos? Vamos al punto de aeronaves de tipo de largo alcance. Vamos a tocar el punto de rentabilidad, antecedente, reglamentación, aprobaciones y certificación. Y una pequeña estadística de los vuelos ítems. Este es nuestro objetivo, que ustedes como personal de la aviación deben de conocer los puntos específicos. Hablamos de la navegación avanzada. La navegación avanzada nos va a otorgar poder conectar al mundo. Hablamos de conectividad a nivel regional. En el aspecto de México tenemos esa conectividad de México-Tijuana, México-Cancún. Son vuelos o distancias que pueden ser más allá de 10 horas en autobús. Se conectan directamente con 2 horas, 1 hora. Tenemos la estadística de las aerolíneas. Este fue un dato del 2021. Y cómo se han posicionado en el transporte de pasajeros en aviación regular y fletamiento. Esto es importante resaltar. Las aerolíneas, ¿qué negocio pretenden hacer? Si nosotros hablamos específicamente qué aerolíneas hacen vuelos de largo alcance, pues nada más nos vamos a limitar a Grupo Aeroméxico y tal vez a algunos de Volaris, ¿sale? Entonces, ¿qué negocio quieren mantener? Comentamos la comparativa. ¿Qué quieres vender? ¿Un Ferrari o qué quieres vender? ¿Un bochito? Las aerolíneas, tenemos algunos datos, aerolíneas internacionales. Comentábamos Qatar, ¿qué tipos de vuelos han hecho en conectividad de largo alcance? Atlanta, Johannesburgo, Dallas, Sydney, San Francisco, Singapur, Dubai, Auckland, Doha, Nueva Zelanda. Entonces tenemos esa conectividad. Los récords establecidos de vuelos más largos, 17.5 horas desde Nueva Zelanda hasta Doha. También comentábamos que esto también depende en función de la rentabilidad de las aeronaves, pero vamos a tocar el concepto de rentabilidad. Entonces, otro vuelo desde Australia hasta Londres. Al final de cuentas, ¿qué buscan las aerolíneas? Conectar al mundo de vuelos de largo alcance o de vuelos de mediano alcance. Para cumplir ese objetivo, pues nosotros debemos identificar los tipos de aeronaves que pueden servir para vuelos de largo alcance. Las dos grandes constructoras, pues ya sabemos que es Airbus y Boeing. Y cada una de ellas va a ofrecer un tipo de aeronave, ¿sale? Para cada tipo de avión de Airbus hay un tipo de avión de Boeing. Y si nos vamos directamente a vuelos de largo alcance, tenemos dos grandes aviones, como el Airbus 380, el Airbus 330 y el Boeing 777. Son aviones que tienen una gran capacidad de carga, y si nos vamos específicamente operacionalmente hablando, tienen una gran capacidad de carga de payload. O sea, tienen una máximo payload de, no se imaginan. Por ejemplo, un Boeing 777 de México a Brasil puede sacar una carga de paga neta de unas 30, 40 toneladas. Entonces es demasiado dinero. El Airbus pues también puede tener esa competitividad. Entonces recordemos, estos tipos de aviones como el Airbus 380, el Airbus 330, el Boeing 777, sí tienen mucha capacidad de carga, pero así como tienen gran capacidad de carga, tienen un alto consumo de combustible y ese es un gran problema. Recordemos, Boeing 747 también es un avión de 4 motores y también consume mucho combustible. Entonces, actualmente tenemos ese problema, la guerra por el combustible. Entonces, el consumo de combustible en cifras, en dinero, representa el 30 y tantos % de lo que gasta la aerolínea. Entonces, aquí hay un ejemplo, el aumento de los precios de combustible entre dos factores de Airbus 345 fue muy costoso a realizarse, entonces mejor lo cancelaron por ser un avión consumidor. Boeing 777, muy pocas aerolíneas se están aventando a comprarlo, a arrendarlo. ¿Por qué? Porque sí saca mucha carga de paga, pero te cobra mucha factura. Si analizamos el Boeing 7777, es un avión que tiene un motor General Electric 90-94 con un empuje de más de 90,000 libras.
y eso genera un alto consumo de combustible. Es más, es un megamotor. El diámetro de ese motor es el diámetro de un Boeing 757. Es enorme, el avión es enorme, una gran capacidad, pero consume mucho combustible. Por ejemplo, Aeroméxico, por eso lo regresó a sus arrendadores. Algunas aerolíneas que sí tienen el poder económico, como las asiáticas, Qantas, Emiratos, de Medio Oriente, llegan a tener esa capacidad y pues sí, compran ese tipo de aeronaves porque no tienen problemas con el petróleo. Recordemos que son países petroleros, pues de cierta forma no debe de haber problema. En teoría, pues México también debería de tener esa capacidad de turbocina y subsidio para la propia aviación. Desafortunadamente, pues ya sabemos la historia de Pemex, no vamos a hablar. Entonces, no se cuenta con ese punto. Los aviones de largo alcance deben de tener la rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? Rendimiento y seguridad. ¿Sale? El avión debe de hacer vuelos de largo alcance, pero deben de ser rentables, o sea, un alto rendimiento, un poco consumo de combustible. Si aterrizamos el concepto de rendimiento, el rendimiento va a estar en función operacionalmente hablando de los siguientes factores. Para poder despegar un avión, yo necesito saber qué tipo de empuje va a tener este avión, ¿sale? En función del empuje que tenga, qué consumo de combustible va a tener ese avión. Recordemos que a cierto empuje se va a tener cierta velocidad. A cierta velocidad, ya lo sabemos en aerodinámica, vamos a obtener cierto levantamiento. Y a cierto levantamiento vamos a sacar cierto peso. Nosotros usamos la configuración de flaps, slats, para que el ala aumente su superficie como tal y genere mayor sustentación. Por otra parte, también tenemos el viento. Podemos tener viento a favor, podemos tener viento en contra. La elevación del aeropuerto, ya lo tocamos en el aspecto operacional. Sabemos que un aeropuerto de alta elevación como México, Toluca, son aeropuertos que de cierta forma pegan en el rendimiento del motor, porque los motores fueron diseñados en referencia a la atmósfera estándar internacional. Entre más altitud tengamos en el aeropuerto, más despegado vamos a tener la lectura de presión en referencia a la atmósfera estándar internacional. En otras palabras, un aeropuerto con alta elevación va a tener menos densidad, menos partículas de aire, en consecuencia vamos a tener menos rendimiento en el propio motor. La temperatura va de la mano a la altitud, a la densidad. A cierta temperatura hay cierta presión, a cierta presión hay cierta densidad, a cierta densidad hay cierta elevación. Si tienes alta temperatura, las partículas de aire se separan, tienes menos partículas de aire, en consecuencia tienes menos rendimiento en el motor. Y lo hemos visto con el Onboard Performance Tool, que es una herramienta, una aplicación utilizada por Boeing para determinar el empuje del motor. Por otra parte, también la longitud de la pista. Los aeropuertos pues, cumplen el estándar de tener una mínima longitud de pista. Aún así hay excepciones, como el aeropuerto de Guatemala, el aeropuerto de Costa Rica, si mal no recuerdo, creo que también tienen pistas de poca longitud. Por otra parte, la pendiente de la pista, anexo 14 de la base, establece que todos los aeropuertos comerciales en su mayoría deben de cumplir un estándar de pendiente de pista. Todos estos aspectos van a pegar en el rendimiento y el rendimiento pues genera rentabilidad. Si nosotros garantizamos un buen rendimiento de un avión, lógicamente, y le sumamos la propia seguridad, vamos a tener lo que es el concepto de rentabilidad. Nosotros, ¿cómo vamos a garantizar la seguridad del avión? Nosotros sabemos que los aviones, conforme van avanzando, deben de cumplir ciertas características para garantizar la seguridad de vuelo. En otras palabras, la seguridad de vuelo se traduce en aeronavegabilidad. ¿Qué es el concepto de aeronavegabilidad? Aeronavegabilidad hace referencia a garantizar la seguridad en vuelo.
Tenemos los programas con el Future Air Navigation System. Es un programa que se desarrolló desde los años 70. En los años 70, los constructores de aviones, las autoridades aeronáuticas, dijeron, oye, tenemos que garantizar la seguridad de los aviones. ¿Cómo lo hacemos? A través de la automatización. La automatización se va a obtener a través de la aeronavegabilidad. Entonces, los aviones en el 2020 deben de cumplir este Future Air Navigation. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer que nuestros aviones garanticen la seguridad en la navegación? Pues vamos a establecer este programa de FANS. ¿Qué vamos a exigir a los aviones? Pues en primera, en los AOCs, que son los permisos de operaciones para los diferentes operadores aéreos, las diferentes aerolíneas, que cumplan ciertos requisitos de operación dentro de sus procedimientos establecidos, que mantengan manuales y procedimientos. A través de manuales y procedimientos vamos a garantizar una administración adecuada. Por otra parte, además de cumplir procedimientos y manuales, vamos a hacer que vigilen de forma automática sus aeronaves. Surge el concepto de ADS-B. 2020, un avión que no tenga ADS-B, que es vigilancia de aeronave tipo B, no van a poder volar en los espacios aéreos más saturados que tenemos. Por otra parte, también los aviones deben de tener un enlace con los centros de control, se deben de comunicar de forma automática. Imagínense todos los aviones que están volando en este instante, que se comuniquen de forma simultánea con los diferentes centros de control, básicamente sería un caos en la propia operación. También debemos de saber un posicionamiento efectivo a través de satélites, entonces debemos de integrar todos los satélites de todas las flotas de todos los países para tener una precisión satelital. También debemos de tener una precisión en la navegación, que es la certificación RNP, y también debemos de garantizar un tiempo estimado para los servicios aeroportuarios. Entonces, si tú me das como avión un estimado de llegada a cierto aeropuerto, voy a ajustar tu tiempo, tu estimado, y voy a garantizar específicamente tus servicios aeroportuarios. A nivel nacional tenemos un concepto determinado slot. El slot es un horario determinado para cierto prestador de servicios, cierta aerolínea, para poder llegar en el aeropuerto. A través con estos estimados se garantiza una administración adecuada en los diferentes aeropuertos, específicamente para el aeropuerto de la Ciudad de México, que está declarado como aeropuerto saturado. A través de los slots, a través de los estimados, podemos garantizar los servicios aeroportuarios. ¿Cómo vamos a obtener esta seguridad para después obtener la rentabilidad? Pues vamos a ver qué tipos de aeronaves tenemos. Vamos a ver este ejemplo del Boeing 787, es Dreamliner. Este avión Boeing 787 es un avión altamente rentable. ¿Por qué es altamente rentable? Sus características lo componen materiales compuestos. Es un avión hecho de plástico reforzado con fibra de carbono. La aleación de plástico reforzado con fibra de carbono genera una gran propiedad, en este caso para el tipo de aeronave, alta resistencia. Es un avión comercial fabricado en un 50% con materiales compuestos más resistentes, más ligeros que el propio aluminio. Este material construye altas tecnologías, el Boeing 787. Lógicamente, si es hecho de plástico, el Dry Operation Weight de esta aeronave específicamente va a ser menor a un Dry Operation Weight de un avión como el Airbus 380 o como el Boeing 747 o el Boeing 777. Entre menos Dry Operation Weight tengamos, más carga de paga podemos realizar, operacionalmente hablando. Este avión consume 20% menos combustible, por eso es altamente vendido, a diferencia de otros tipos de aeronave, como comentábamos el Boeing 777. Es un avión que tiene alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque también su diseño aerodinámico es muy eficiente. El Boeing 787, aquí hay otras características, es muy ligero a comparativa del Boeing 767. Las ventanillas son más grandes que el Boeing 767, aquí hacen una comparativa. ¿Qué capacidad llegan a tener?
Vamos a tener diferentes series de este tipo de Boeing 787, Boeing 787-8. Este tipo de avión tiene 210 a 250 pasajeros, dependiendo de la configuración que quiera la aerolínea. Es un avión heavy, que es de doble pasillo, con ciertas dimensiones y con cierto alcance. Por ejemplo, este avión tiene un alcance de 15.200 kilómetros. Esto es ya importante. Este avión tiene una capacidad de 200 a 250 pasajeros. Y vuelvo a generar la pregunta. ¿Cuánto te cuesta un boleto a Europa? ¿Cuánto te cuesta un boleto a Asia desde México? ¿Cuánto van a ganar las aerolíneas? Ellas solamente lo saben, ¿sale? Si nos vamos al siguiente avión, bueno, a las siguientes características, aquí, por ejemplo, este avión tiene un peso máximo de despegue de 227.930 kilogramos. Entonces, si restamos el Dry Operation Weight, pues nos da una alta rentabilidad. Si nos vamos a otro modelo, el 7879, lógicamente aquí va la mejora. Tenemos una mayor capacidad de pasajeros. Ya nos vamos hasta 290 pasajeros. Sigue siendo un avión de doble pasillo y pues de cierta forma tenemos mayor capacidad, ¿vale? Tiene un peso máximo de despegue de 250.836. Entonces sí saca mucha carga, ¿vale? Aquí nos vamos al 10. El 787-10 tiene una capacidad de hasta 323 pasajeros. Y veamos su peso máximo de despegue, 250.836. Es igual que el guión 9. Entonces, aquí, a partir de las características que tenga cierta aeronave, nosotros vamos a determinar para qué tipos de vuelos lo vamos a utilizar. Entonces, en definitiva, este ejemplo del Boeing 787 es un avión de altas características operacionales que van a generar rentabilidad en las operaciones de largo alcance. Si regresamos ya en el aspecto de rentabilidad, ¿cuánto pagas por volar, por ejemplo, en Air France? Este es un dato 2019. En Air France haces 10 horas con 50 minutos y pagas en un vuelo de México a París 19,000 pesos. En la empresa mexicana igual hacemos 10 horas con 50. ¿Cuánto pagas? 21,000 pesos. Solamente de ida. Si lo multiplicas por el tipo de aeronave que utilizan, por ejemplo, si fuera un Boeing 787-9, ¿cuánto llegas a ganar? Si le quitamos lo que gastas, permítanme, vamos a pausar tantito. Listo, ya estamos de regreso. Dejamos que el tamalero le bajara un poquitito. Si hacemos los cálculos de cuánto invierte la aerolínea y cuánto ganaría en promedio mínimo 2019 ganancia neta aproximada, dependiendo del tipo de aeronave, te puedes ganar 2 millones libres por un solo vuelo. Entonces, ahí lo dejamos de tarea. ¿Qué te conviene más? ¿Vender bochitos? ¿Qué te conviene más? ¿Vender Ferraris? Vuelos a destinos de mediano alcance, vuelos de largo alcance, pues eso es tarea para las aerolíneas. Si nos vamos a los antecedentes de los primeros vuelos transoceánicos, los primeros vuelos transoceánicos se realizaron lógicamente con aviones de mayor cantidad de motores. En este caso, uno de los primeros vuelos fue con el Boeing 747, aviones de 4 motores, Boeing 747. ¿Qué pasaba en el caso más crítico para aeronaves de 4 motores? Si llegara a fallar un motor, pues prácticamente te quedaría el 75% de empuje. Aún así seguías garantizando la propia seguridad de vuelo. No había problema perdiendo un motor. Recordemos, el caso más crítico que puede representar una aeronave es que pierda un motor, ¿vale? Entonces, estos vuelos se realizaron en los años 60 y en los años 80, aviones 4 motores.
Aviones de 3 motores, Boeing 727, igual si perdíamos un motor, pues llegábamos a un 66% de empuje. Aún así seguíamos garantizando la seguridad. Pero ¿qué pasaba con un avión de 2 motores? Un avión de 2 motores, si pierdes un motor, pues estás perdiendo el 50% del propio empuje del motor. Y si le aumentamos la ley de Murphy que dice que si va a pasar, va a pasar, el único motor que lleva se puede descomponer y va a pasar, que se va a descomponer, pues estamos en un alto grado de inseguridad, ¿sale? Entonces de ahí surge la primera certificación de vuelos de largo alcance, donde habla exclusivamente de aeronaves de 2 motores. 1953 sale el FAR 125.161, donde hace énfasis para los aviones de 2 motores. Dice, a menos que sea autorizada otra cosa por la autoridad, basada en el rendimiento del avión a ser utilizado, ningún poseedor de certificados podrá operar aeronaves de 2 o 3 motores, excepción hecha para las aeronaves de 3 motores turborreactores, sobre una ruta que contenga un punto más allá de 1 hora de vuelo, en condiciones de viento en calma, normal de crucero, con un motor inoperativo de aeropuerto adecuado. En otras palabras, ¿qué quiere decir? A ver, si usas un avión de 2 motores, de 3 motores, abusado, ¿sale? Si te falla un motor, estás en un grado de inseguridad. ¿Qué tienes que hacer? Debes de proteger tu ruta en todo momento. ¿De qué manera? Poniendo alternos en ruta, ¿sale? Si yo vuelo de México a Cancún, pues debo de utilizar un aeropuerto de origen, México, un aeropuerto intermedio, Veracruz y Cancún. A través de esos 3 aeropuertos yo protejo la ruta en todo momento y debo de garantizar que en dado caso de que me falle ese motor, yo pueda navegar mínimo 60 minutos y llegar a un aeropuerto alterno. Entonces de ahí surge una primera certificación. Oye, tu avión es de 2 motores. Entonces, si es de 2 motores, debes de garantizarme que en dado caso de que le falle un motor, tu avión tenga la posibilidad de seguir navegando 60 minutos, 1 hora, a velocidad crucero con un motor inoperativo. Y debes de considerar viento en calma. Esto se lo dicen a los fabricantes. Oye, si tú vas a vender un avión, garantízame esto, ¿sale? Si le falla un motor, garantiza que el avión puede navegar 60 minutos. Y de ahí surge un primer concepto. Ok, si tú me garantizas esto, de que tu avión va a seguir volando y va a tener una seguridad de llegar a 60 minutos a su aeropuerto, pues yo te voy a dar la certificación de una aeronave de largo alcance. Este primer concepto se llamó EROPS. EROPS es Extended Range Operation. Es un avión de largo alcance, 60 minutos. Estas son las características que debe de cumplir el propio fabricante. Debes de considerar que el viento va a estar en calma, porque recordemos que en la realidad tienes viento a favor o viento en contra. Debes de considerar viento en calma. Debes de mantener una velocidad crucero con un motor inoperativo. Estas son las condiciones para certificarte. 60 minutos. Después pasó el tiempo y pusieron, por ejemplo, aquí de un vuelo de Nueva York a Londres, pues el operador aéreo dijo, oye, tú me estás diciendo que debo de poner aeropuertos y estos aeropuertos les pongo sus círculos de 60 minutos y protejo la ruta en todos sus puntos a 60 minutos. Oye, pero estás provocando que yo me vaya costeando. Yo no puedo volar directo porque a 60 minutos tengo problemas. Entonces, en 1953 se dieron cuenta que esta certificación de 60 minutos pues no generaba eficiencia. Y si tú dabas más vuelta, pues lógicamente tenías que consumir un poco más de combustible. Y por ejemplo, mapearon a nivel mundial todas las posibles rutas. Y pues ahí se dieron cuenta, por ejemplo, si tú tenías que volar de México, tenías que llegar hasta Islandia y luego bajar hasta Madrid dando una vueltota, y eso no nos generaba rentabilidad porque consumíamos mucho combustible. Entonces aquí un ejemplo de Nueva York a Londres. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Vamos a certificar los aviones
pero ahora a 120 minutos. Aquí, por ejemplo, de México a Hawái, pues tenías que ir a dar la vuelta. Es más, no se podía hacer un vuelo de México a Hawái con un avión de largo alcance porque no se cubría la protección de rutas. Ahí tenemos el Océano Pacífico y no tenemos ninguna isla que tenga un aeropuerto para poder aterrizar. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos ahora certificar el concepto ITOPS, ¿sale? A ver, si tu avión está certificado de largo alcance para volar con aeropuertos en ruta de 60 minutos, tu avión está certificado EROPS, Extended Range Operation, EROPS. Pero ahora, si tu avión va a volar más allá de 60 minutos y le vamos a dar 120 minutos, ahora tu avión se va a llamar ETOPS. ¿Qué significa ETOPS? Extended Range Operation with Two Engine Airplanes. Volar en una operación de largo alcance con una aeronave de 2 motores. ¿Sale? Esto lo estableció la FAA, la JAA y la Autoridad de Canadá. Entonces tú vas a poder hacer una operación y lógicamente también la OASI, a través de su anexo 6 de operaciones, estableció esta certificación de ITOPS 120. ¿Sabes qué? Anexo 6 de la OASI establece, salvo que el estado del explotador haya sido aprobado de manera específica, la operación de ningún avión con solo 2 grupos de motores de turbinas explotará en una ruta en la que el tiempo de vuelo a velocidad de crucero con motor inactivo está a un aeródromo de alternativa en ruta adecuado exceda el umbral autorizado. Entonces, la OASI lo establece a través de su anexo, específicamente, inicialmente para 60 minutos, le da un nombre de EROPS. En 1985 la FAA saca la circular, Advisory Circular 120-42, donde los conceptos de evaluación de operaciones de alcance extendido para aeronaves de 2 motores deben de demostrar que son consistentes con el criterio de seguridad establecido a los aviones de 3 o 4 motores. En otras palabras, la FAA a través de esta circular dice, oye, tú vas a volar con un avión de 2 motores en largo alcance, debes de comprobar que esos motores no van a fallar. ¿Cómo lo vas a comprobar? A través del estudio de confiabilidad. Oye, tú vas a empezar a hacer operaciones de largo alcance y yo te voy a ir contando los paros de motor. En función de la cantidad de paros de motor, yo voy a otorgarte la propia certificación. En dicha circular se reevaluó la capacidad de los motores, se reconoció la confiabilidad de la extensión de tiempo a 120 minutos. Dice, la filosofía que manejó la FAA fue evitar desvíos a través de las nuevas normas de diseño para el conjunto planeador. Dice, y en caso de presentarse el desvío, asegurar que se realiza de manera segura. Entonces ya se estableció el primer concepto de ITOPS 120. Y si vemos la figura, pues ahora hubo un margen más amplio, porque ahora los círculos en los aeropuertos se hacían de 120 minutos. Ahorita ya seguías sin poder volar a los Galápagos, pero ya podías llegar a Hawái, ¿no? Tenías que ir a dar la vuelta hacia el norte de Rusia y luego bajar hacia Hawái. Entonces, pero ya podías hacer ese tipo de vuelos. En la circular 120 se reevaluó la capacidad de los motores para otorgar la propia confiabilidad de los propios aviones. Entonces, después salieron más circulares. Por ejemplo, la 120 en 1988 se actualizó y ahora otorgó una certificación a 180 minutos. Vean el gráfico, donde ya aparece casi protegido, con aeropuertos, con círculos de 180 minutos, casi se protege todo el espacio aéreo de todo el mundo, casi. Y especialmente pues, la DGAC en el 2002, Dirección General de Aeronáutica Civil, estableció la circular obligatoria Alfa Víctor-03, diagonal 06, revisión 1, donde ya se otorgaba una primera certificación para vuelos ITOPS. También la autoridad a nivel internacional, además de dar certificación ITOPS 120, 180, también dijo, vamos a anexarle otros 15 minutos adicionales, nos vamos a un 15% adicional.
nos vamos a una certificación ITOPS 207. Entonces hay tres tipos de certificaciones: ITOPS 120, 180 y 207. Todo esto ya se estableció en un antecedente, en un marco normativo nacional e internacional. Quedó establecido en la circular 120-42 por la FAA, en el anexo 6 de la OASI, en el Tango Papa 6327 de Canadá, en la JAA, que es de Japón, en el GAI-20, y en la norma 093 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes-3-2002 en México. Entonces ya se aterrizó como reglamentación nacional y reglamentación internacional. Para poder obtener la certificación ITOPS, en primera, el fabricante debe de certificar su aeronave, y una vez que la aerolínea compre su avión certificado al fabricante, pues la propia aerolínea debe de obtener su certificación. Entonces, tanto el fabricante como la aerolínea deben de obtener una certificación ITOPS. La aerolínea, ¿cómo va a certificar? A través de sus operaciones. Va a ser monitoreada de forma constante y por cada paro de motor va a empezar a tener una evaluación. Entonces, llegamos al concepto de India Fox Sierra Delta. India Fox Sierra Delta nos dice que es la confiabilidad por paros de motor. Dice, la aprobación de una combinación de avión-motor se basa en la relación a nivel mundial de cortes de paros de motor para tal combinación. Aquí la FAA dijo, oye, si tú quieres obtener la certificación ITOPS, me debes de comprobar que no tuviste paros de motor o mínimo esta cantidad de paros de motor, también para ITOPS 180. Entonces, a grandes rasgos, si quieres obtener certificación ITOPS 120, compruébame que tuviste menos de 5 paros de motor por cada 100,000 horas de vuelo. Eso lo tenían que comprobar las aerolíneas. ¿Vale? Si quieres certificación 180, compruébame que tuviste menos de 2 paros de motor por cada 100,000 horas. Y si quieres una certificación 207, compruébame que obtuviste 1.9 paros de motor por cada 100,000 horas de vuelo. Este es calculado en un periodo de 12 meses. Por ejemplo, para México, la aerolínea que obtuvo esta certificación fue Aeroméxico. Obtuvo certificación 120, ITOP 120, ITOP 180. No logró obtener, bueno, más bien no quiso obtener la certificación 207, ¿sale? Pero estos son los parámetros de monitoreo de paros de motor India Fox Sierra Delta. Entonces, esta certificación de la aerolínea debe de garantizar su propia seguridad a través de los propios motores en sus operaciones de largo alcance, pero además de garantizar en el mantenimiento del rendimiento del motor, también debe de garantizar la existencia de algunos otros sistemas que van a servir para garantizar la propia seguridad operacional. Entonces, ahorita vamos a ver respectivamente para qué tipos de aviones necesitas, qué tipos de sistemas para poder realizar una operación de largo alcance. Entonces, por ejemplo, la Boeing pudo certificar el MD-80, el Boeing 737, el Boeing 757, 767, 777, y lógicamente que la certificación va de la mano de la confiabilidad del motor. ¿Qué tipos de motores pues llegaron a ser confiables? El JT8D, el CFM56, el Pratt & Whitney, el Rolls-Royce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos motores va de la mano con el tipo de aeronave. ¿Qué configuración necesitamos para poder hacer un vuelo de largo alcance? Los siguientes sistemas no son exclusividad para cada tipo de aeronave. ¿A qué me refiero? Son los sistemas básicos que tú requieres independientemente que sea un Boeing o que sea un Cessna Citation, ¿sale? ¿A qué me refiero? Son sistemas que tú necesitas para garantizar la seguridad en una operación de largo alcance, ¿sale? Por ejemplo, Boeing 737, tú requieres llevar una APU operando, ¿sale? ¿Por qué? Si vamos en un vuelo de largo alcance y te falla
un motor, te puede fallar el otro motor, y si te fallan los dos motores, te quedas sin energía eléctrica, porque dejan de funcionar los generadores de los motores, y en consecuencia pues necesitas una unidad de potencia auxiliar que te va a generar energía eléctrica y a su vez también energía neumática. ¿Qué más necesitas? Pues lógicamente el mantenimiento de los motores, confiabilidad en el mantenimiento de motores. ¿Qué más necesitas? En el compartimento de cargo debes de tener un supresor de fuego. Oye, si se te empieza a incendiar algo que llevas en el compartimento de carga, debes de inyectar químicos, un supresor de fuegos, para que desaparezca o se ahogue este fuego. ¿Vale? ¿Qué más necesitas? Pues necesitas un sistema de enfriamiento, de calentamiento, en ventanillas y en el equipo electrónico. Lógicamente, si vas a volar 12 horas de vuelo, se te van a ir calentando los circuitos eléctricos y en consecuencia también pues, se te van a ir enfriando algunos otros dispositivos si vas volando 12 horas a 40,000 pies. Entonces es importante llevar eso. Boeing 757 te sigue pidiendo el APU, rentabilidad en los motores, y en este específicamente te piden que garantices el funcionamiento adecuado de las bombas eléctricas hidráulicas que tienes en la aeronave. Entonces aquí, por ejemplo, antiguamente solamente teníamos un solo tipo de bombas hidráulicas. ¿Qué tipos de bombas hidráulicas teníamos? Solamente las que son accionadas por motores, con engranes, a través de la caja de engranes del gearbox, se activaban las bombas hidráulicas. Ahora te piden bombas eléctricas, entonces tu avión debe tener bombas eléctricas y bombas mecánicas. Te siguen pidiendo el supresor de fuego en los compartimentos de carga y también te garantiza la seguridad del propio motor, la confiabilidad del motor, ¿vale? Entonces continuamos. El Boeing 767 te siguen pidiendo la unidad de potencia auxiliar, las bombas hidráulicas, sistema supresor de fuego, confiabilidad en los motores y sistema de enfriamiento y calentamiento de la propia aeronave. Boeing 787 y Boeing 777, los aviones de última tecnología. ¿Qué te piden? Te siguen pidiendo el APU, pero ahora te están anexando válvulas de alimentación cruzada. Como van a ser aviones que van a estar cargados con mucha cantidad de combustible, tú necesitas una alimentación unas válvulas de alimentación cruzadas. O sea, te piden que mínimo lleves 2 válvulas en el tanque izquierdo, 2 válvulas, 2 bombas en el tanque derecho, y puedes hacer esa alimentación cruzada en dado caso de que se te falle las 2 bombas de un sistema. Por otra parte, te piden la bahía seca. La bahía seca genera cierta liberación de presión dentro del encapsulado del combustible en las alas. ¿Eso qué representa? Por ejemplo, las primeras operaciones que se hicieron con el Boeing 777 de Tijuana a Japón, hacían un cargado rápido de combustible y eso generaba, vamos a decirlo en palabras normales, burbujas dentro del tanque de combustible. Con la bahía seca pues eliminamos esa sobrepresión que podamos tener. Entonces también en el Manual General de Operaciones Terrestres se debe de establecer que el tipo o procedimiento de llenado para aeronaves de tipo de largo alcance. Por otra parte también te piden que tengas un medidor de cantidad de combustible ultrasónico, el famoso FX, ¿sale? Entonces, el Full Quantity Indicate System es un medidor de cantidad de combustible ultrasónico, ¿sale? Por otra parte, también te piden los sistemas de comunicación. El avión debe de tener un sistema de comunicación satelital y también debe de tener un sistema de aterrizaje automático imperativo, ¿vale? Entonces, también debe de cumplir su confiabilidad en sus motores. Y aquí nos hacen énfasis en el backup generators, generadores de reserva. Por ejemplo, un Boeing 777, un Boeing 787, por cada motor llegan a tener hasta 3 generadores. Entonces, llegan a tener el avión completo, llegan a tener hasta 6 generadores.
¿sale? A diferencia del Boeing 737, ¿sale? Entonces, ya nada más para concluir, es importante los vuelos de largo alcance porque tenemos muchos vuelos. Esta es una estadística del 2006, si mal no recuerdo. Se realizaban 42.200 vuelos hito. 2020, pues, lógicamente debe de haber mayor cantidad. Algunas aerolíneas que lograron la certificación, por ejemplo, para México, pues nada más fue Aeroméxico y algunas otras que tenemos a nivel internacional con diferentes tipos de aeronaves. Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777. Recordemos, estas